Buenas tardes. Continuamos con las entrevistas a profesores del centro para conocer sus impresiones sobre el antes y el después de la entrada de España en la Unión Europea. Hoy nos acompaña nuestra tutora Fini García, profesora de Lengua y Literatura, y Dolores Pevida, profesora de francés. En los años 80, ¿recuerda cuál era la forma más habitual o popular que utilizaba la gente joven para comunicarse? Bueno, pues nos veíamos en la calle cuando íbamos a la escuela y quedábamos en cualquier sitio. También teníamos un teléfono en casa fijo y bueno, nos llamábamos, a veces lo podíamos utilizar y hablábamos. Hablábamos, claro, el teléfono, si había en casa 3 o 4 hermanos, y llegabas de clase y empezaba a sonar el teléfono, ring, ring, para mí, para ti, oye, espabila, que me van a llamar. Había turnos para hablar en el teléfono de casa. Sí, era así. ¿Era fácil tener noticias de otros países de Europa? Pues no era muy fácil, ¿verdad? Teníamos una televisión, es verdad, teníamos una televisión sola con 2 cadenas, exclusivamente. Sí, claro. Solo podíamos cambiar a uno o para otro. Hombre, la radio nos acercaba un poco más, ¿no? Había alguna cadena que sí, alguna zona de España, en la zona, por ejemplo, del País Vasco, sí se podía coger cadenas francesas, por ejemplo, pero no era muy frecuente. Los periódicos, fijaros, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos en la facultad, había un kiosco en Oviedo que vendía prensa internacional, Olegario. ¿La Cayuría? No estaba en la Cayuría, estaba donde está Woody Allen. Noticias nacionales, sí, ahí, sí. Y los periódicos franceses tardaban en llegar pues de una semana para otra. Es decir, que yo iba, por ejemplo, a comprar un periódico francés, Le Figaro, por ejemplo, y compraba el de la semana anterior. Actualidades. Sí. Muy bien. ¿Qué intereses tenía la juventud entonces? Contesta tú. Hombre, yo pienso que había bastante interés por la cultura, había bastante interés por la realidad social, había bastante interés por la política. Teníamos inquietudes, sobre todo yo quería cambiar, quería que las cosas fuesen mejorando y tenía que ser un cambio político, social, económico. Sí, era fácil, por ejemplo, bueno, pues ver Oviedo colapsado de gente pues por un mitin político, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes. Yo me acuerdo una vez que trajeron a Torrente Ballester y lo tenían concentrado en el salón de la Caja de Ahorros. Y claro, empezó a llegar gente, y claro, era imposible y lo cogíamos todos, con lo cual, bueno, nada, los organizadores salieron de la sala, completaron un salón en la iglesia de San Juan y entonces nada, en plena manifestación había 500, 600 personas. Cuando llegamos al salón de la iglesia de San Juan tampoco cogíamos, estaba toda la gente sentada por el suelo, pues no había butacas para todos, ¿eh? O sea que bueno, yo creo que sí que había inquietudes, bastante inquietud cultural y bueno, ganas de apertura un poco. Aprender, sí, más cosas. No era frecuente, entonces cuando había algo así, pues había que sí, estábamos ansiosos por ir. ¿Eran frecuentes los viajes al extranjero? En mi caso no, yo no lo tuve muy fácil y solo tuve una beca en el año 82 precisamente a una ciudad italiana, para mí fue lo máximo que me pasó. Y vine encantada, magnifiqué en el recuerdo siempre aquella ciudad. Bueno, en mi caso estudié idiomas ya desde pequeña, lenguas extranjeras. Bueno, mi relación, por ejemplo, con Francia pues fue muy natural y muy espontánea desde bien pequeña, con 7 años, 8. Entonces, bueno, pues moverme a Francia lo hacía pues 1 o 2 veces al año. Por el verano era casi seguro, con lo cual, bueno, tenía además, yo fui a clase a la Alianza Francesa, que hoy parece que los niños a la Alianza van a aprender francés y en mi época allí se aprendían muchas más cosas, ¿no? Había, bueno, pues un baño de cultura que, bueno, que tenía su apertura hacia más allá de los Pirineos y que, bueno, que a la Alianza llegaba la lengua francesa, pero llegaba el perfume, llegaba la muerte de un escritor, llegaba un libro de poesía que se había publicado, llegaban otra serie de cosas. Entonces, bueno, sí que para mí pues fue bastante fácil, sí.
¿Le daba importancia al aprendizaje de idiomas? ¿Tú qué piensas? Yo, como tú eres de idiomas y yo no, pues igual tienes una perspectiva distinta. Yo soy de un pueblo y allí se estudiaba solo francés. Yo empecé con 15 años a estudiar inglés, no existía el inglés, por ejemplo. Ya. Entonces, no sé, tú Hombre, a lo mejor yo- tienes otra perspectiva. Sí, tengo otra perspectiva, pero quizá no fuera así como muy importante, ¿no? Lo que entendéis vosotros ahora como importante. Claro. Porque, por ejemplo, Fini hizo lengua y literatura o hizo filología hispánica y en el grupo de la facultad, ¿cuántos erais? En el grupo, En clase, sí. 120 en primero. Pero yo hice francés, yo hice filología francesa y éramos 18. Entonces, en inglés había más, efectivamente, pero bueno, el grupo de inglés cogían en la orla, cogen todos en una carátula y la cara bien grande, o sea que podían ser 40 personas, o, con respecto a, o por ejemplo en medicina pues había 500. eso, tenían Una allí barbaridad. la sala aquella escalonada y no se veían ahí los profesores con lupa ahí abajo, o sea que bueno, quizá los idiomas no tenían el sitio que tienen hoy. De todas maneras, el sitio que tienen hoy es complicado, el sitio de los idiomas, porque los idiomas ya no suman. Cuando nosotros estudiábamos, los idiomas sumaban, quiero decir, tú sabías hacer cosas y además hablabas francés, y además hablabas inglés. Y hoy los idiomas no suman, restan, como no lo sepas. Claro, Entonces, el planteamiento igual cambió un poco. diferente. Sí, sí. ¿Era fácil tener conocidos que fueran de otros países? Bueno, pues consecuentemente yo no tuve muchos amigos extranjeros. Claro, Dolores sí. No, tenía la relación, sí, tenía más con Francia, con Inglaterra luego podía ser un poco pues a través de amigos que podían, bueno, el hecho de estar más relacionado con las lenguas te facilitaba un poco esas cosas, ¿no? Pero no al nivel que, por ejemplo, que hoy. Yo esta tarde estuve hablando con una persona que estaba en Irlanda, es una cosa facilísima, ¿eh? Claro. Yo sí recuerdo, es verdad, que la profesora de inglés nos proponía escribirnos con alumnos de otros institutos extranjeros, de Inglaterra en este caso. Pero bueno, era lo máximo. ¿Qué esperaba la sociedad española de la entrada de nuestro país a la entonces Comunidad Económica Europea? Hombre, yo creo que un poco de aire fresco, Sí. quizá ver qué podía haber más allá de nuestras fronteras, porque a veces cuando no sabes, pues desconoces y bueno, puedes pensar que lo que hay al otro lado es, bueno, es algo espectacular, ¿no? Y bueno, un poco esa inquietud. Sí, sí, pensábamos eso, fundamentalmente. Yo tenía la experiencia de haber viajado a ese sitio que fui en Italia y para mí fue tan diferente que yo quería que mi país fuera como aquel, ¿no? Como Italia, que me parecía mucho más avanzado. Y efectivamente después pude observar que llegamos a ese nivel o más. Cuando volví, 24 años después, no era lo que yo recordaba, porque ya lo nuestro era muy bueno. Ya era así, como esa experiencia. ¿Cuál, a su juicio, en estos 30 años, ha sido el cambio más importante que se ha producido en España por su pertenencia a la Unión Europea? Yo creo que el bienestar, el progreso, no sé, estar mucho mejor, ¿no? Creo. No sé, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso que aparte de calidad de vida que nos fue concediendo pues el trabajar juntos y el hacer cosas entre todos y no de manera individual, yo pienso que lo que concede un poco la Unión Europea es tener una visión más global, ¿no? de la existencia. Entonces, bueno, no es el mejor momento para hablar de eso ahora mismo, en una situación social, económica y política como la que tenemos, bueno, en el mundo, pero quizá el hacer un bloque pues, de más países con metas y con expectativas comunes pues hizo crecer, bueno, de manera más avanzada, ¿no? Nos ayudó yo creo, a estar más unidos y a que los cambios sean más difíciles, ¿no? O como, quiero decir que no puede haber decisiones individuales de un país ahora. Estamos implicados, pero para bien, para mí. Ya. Porque no hay
no hay guerras. Bueno, en Europa, bueno, en la Unión Europea, de momento. Sí, de todas las maneras... Eso no sirve. Sí, de todas las maneras, pues bueno, hay lógicamente situaciones, porque se viven en la Unión Europea situaciones de conflicto, pero hay situaciones de homogeneidad que permitieron pues avanzar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las lenguas, todo esto que nos ibais ahora comentando, pues ¿cómo era y cómo es? Pues es que gracias a que hubo un trabajo desarrollado, a que hubo bueno, pues apoyo institucional para trabajar en esas cosas, pues se fueron consiguiendo, bueno, pues paso a paso, y además rescatando a aquellos que tenían más dificultades para conseguirlo, porque tampoco España, cuando se entró en la Unión Europea, era uno de los países con posibilidades, nadie daba un duro por ella, o sea que... Claro, y comprobamos que es más lo que nos une que lo que nos separa, al estar más unidos y mitigar los problemillas que pueda haber entre los países, es unidos, siempre, yo creo. ¿Los alumnos y la educación en general han cambiado mucho en estos años? Muchísimo. Es otro mundo, otra historia diferente. Lo que pasa es que nosotros somos juez y parte, Sí. Y claro, ahí es difícil, vamos, la visión que tenemos nosotros es un poco diferente. A la que tenga la sociedad, ¿no? Sí, que no esté dentro del mundo de la enseñanza. Pero bueno, pueden coincidir también, ¿no? Sí, lo que pasa, vamos a ver, la sociedad cambió mucho, las exigencias son muy diferentes, los alumnos tenéis otros recursos, tenéis otros intereses, tenéis otras expectativas, y entonces todo eso obliga a que el carro tiene que ir moviéndose en la misma dirección. Comentabas tú lo del maestro, Sí. el maestro que sabe, El maestro que era el que sabía. es el que sabe. Entonces íbamos allí a escucharlo, atentísimos, a tomar apuntes, los estudiábamos y ya está. Bueno, en casa íbamos a la biblioteca, los libros estaban en la biblioteca. Tenemos recursos, Ahora ya sí, pues son otros los diferentes. recursos TIC. Sí, claro, es un cambio como la imprenta, Pauli. Este cambio tiene que marcar la diferencia muchísimo. Sí, pero bueno, yo pienso que también hay un cambio de mentalidad y hay un cambio social que es el que empuja también, porque si solamente tuviéramos TIC, si solamente tuviéramos tecnología y no tuviéramos ese cambio social y esa mentalización y esa globalización en el pensamiento, esa sociedad líquida, pues es que no nos valdría para nada. Entonces, bueno, todo va acompasado, pero claro, de la educación de nuestros padres, ya no voy a decir la nuestra, ¿no? De nuestros padres, por ejemplo, mi abuela siempre decía, iban a la escuela cuando venían de trabajar, y a la escuela, ella tenía una hermana y siempre decía, ay, mi hermana es que no quería ir cuando veníamos de trabajar, quedó burra, decía. Claro, las expectativas son unas, hoy eso no se le pasa a nadie por la cabeza, ¿no? O sea, entonces... Y la educación en España recibe ayudas europeas. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué se emplean algunas de estas ayudas? Bueno, las ayudas europeas fueron las que concedieron un aspecto global a, digamos, a todo ese caminar y a esa marcha que se fue generando entre todos esos países que decidieron unirse y, bueno, y caminar juntos, ¿no? Las ayudas europeas van desde atender las necesidades educativas puras y duras como cursos en los que vosotros podéis estar estudiando, hasta, como es el Fondo Social, hasta todas las ayudas que se ofrecieron a la formación profesional, que eran ayudas del Fondo Social Europeo, pues todos esos cursos que hay, pues yo qué sé, de radiodiagnóstico, todos esos cursos están todos subvencionados y amparados también, no solamente económicamente, por el Fondo Social Europeo. Luego hay ayudas también que soportan toda la formación de profesionales, pues desde profesores y educadores, pero hasta sanitarios, abogados, arquitectos, que tienen la posibilidad de entrar en contacto con otros países, establecer proyectos comunes, de intercambiar experiencias, y eso también está subvencionado con fondos de la Unión Europea.
Y luego fondos estructurales que permiten pues, estructuras y proyectos que, bueno, como por ejemplo el aula en el que estamos ahora, ¿no? Este aula, que es un aula de inmersión lingüística, es un proyecto de acogida que la Consejería de Educación tiene, de aquí de Asturias, del Principado, que tiene subvencionado y apoyado por estos fondos estructurales. Y gracias a ello pues tenemos un programa que hemos podido compartir, desde aquí, desde el aula, pues hicimos un proyecto europeo, con fondos europeos, a Islandia, por ejemplo, ¿no? Entonces hicimos un proyecto conjunto de evaluación inicial de la lengua en estudiantes que acaban de llegar a un país y a otro. Entonces, bueno, soporta pues, muchas de las acciones conjuntas que permiten caminar a Europa. Pues muchas gracias por haber tenido la amabilidad de contestar a todas nuestras preguntas. Gracias a vosotros porque el cuestionario es genial, ¿eh? Es buenísimo.